Cuando leemos y estudiamos detenidamente la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento y el Evangelio, o los 4 libros del Evangelio, podemos ver o descubrir o distinguir las características fundamentales, específicas de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Hay muchas cosas que podemos decir de él, por supuesto, muchas cosas y todas importantes y valiosas, y siempre muy necesario decirlas o recordarlas y tenerlas presentes. Pero en resumen, 4 eran los aspectos o notas características de él. Ciertamente el Hijo de Dios, ciertamente el Mesías de Israel, ciertamente el Salvador del mundo. Pero las notas características de él en cuanto a lo que él era como persona y en cuanto a las cosas que hacía como persona era ser santo, sin pecado, ser santo, lo que incluye una serie de características en lo que es su personalidad y carácter, virtudes, valores, principios, ética. Lo segundo, predicar y enseñar. Predicar y enseñar la palabra de Dios, presentar, enseñar el plan de salvación para toda la humanidad. Lo tercero, los milagros y las señales que hizo. Milagros reales, literales, que ocurrieron verdaderamente. Milagros, sanidades, liberaciones, cosas que ocurrieron de manera real y verdadera. Y finalmente, su disposición por ayudar material y económicamente a las personas pobres y más necesitadas. En resumen, en síntesis, palabras más, palabras menos, estas eran las notas características en el día a día de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, en cuanto estuvo en la tierra, específicamente durante los 3 años y medio de ministerio que realizó, particularmente en la tierra de Judea, hoy territorio de Israel. Parte de las experiencias que tuvieron que ver con él, que están narradas en el Evangelio, fue en aquella ocasión cuando el profeta o bautizador Juan el Bautista estaba encarcelado después de haber confrontado a uno de los Herodes por un tema pues que ustedes lo pueden investigar y se acordarán o lo descubrirán. Y más allá de el por qué Juan hizo lo que voy a decir a continuación, Juan el Bautista, desde el lugar donde estaba prisionero, le manda un mensaje a Jesús a través de sus discípulos o colaboradores para que le preguntaran a Jesús si Jesús, palabra más, palabra menos, si Jesús era el Mesías prometido o si tendrían que esperar a otra persona. Jesús, en el lugar donde se encontraba, mandó la respuesta y le dijo, le mandó a decir a Juan, díganle a Juan lo que ustedes están viendo, díganle a Juan lo que está sucediendo. Los enfermos son sanados, las personas oprimidas liberadas, están ocurriendo milagros y señales. Jesús está haciendo todo aquello por lo cual y para lo cual
el Padre lo envió. Y el Evangelio, la palabra de salvación, está siendo predicada. Esa fue la respuesta que Jesús le hizo saber y enviar a Juan el Bautista. A través de las épocas, desde el siglo I hasta el presente, han habido diferentes grupos, iglesias cristianas. Algunas que reclaman ser la iglesia verdadera, la primera iglesia, la iglesia más antigua, la iglesia con la doctrina verdadera, y la lista de características sobre por qué cada cual se considera la verdadera y genuina es bastante amplia y grande. Y a través del tiempo, a pesar de todo, la iglesia, el cristianismo, ha sufrido diferentes divisiones o ramificaciones. Podemos mencionar algunas, no son todas. Lo que se conoce como la pre-reforma protestante, luego la reforma protestante, luego el movimiento evangélico, luego el movimiento pentecostal. Por lo menos estos 4 movimientos. Y las diferentes iglesias que nacieron o derivaron de estos movimientos. Sin menoscabo de otros más, porque han surgido otros grupos a través de los tiempos. Y la discusión entre las iglesias continúa. ¿Quién es la primera? ¿Quién tiene la doctrina verdadera? ¿Quién es la más antigua? ¿Quiénes son más numerosos? Etcétera. Pero, ¿qué les motivó a los diferentes grupos, a los diferentes movimientos de los cuales hoy tenemos las diferentes ramificaciones? Por causa, pues, de los movimientos mencionados. ¿Qué los motivó? Ser como Cristo, actuar como Cristo, volver a la esencia, ser pertinentes, ser éticos, ser puros, ser santos, ser predicadores y maestros de la verdad sin herejías, ni blasfemias, ni contaminaciones, tener el poder y la unción necesarias para que al orar por un enfermo este se sane. ¿Para qué los movimientos? ¿Para qué las luchas? ¿Para qué los debates? ¿Para qué las discusiones? ¿Para qué unos separarse de otros o unos apartarse de otros o los unos pelear contra los otros? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Más allá de hablar de cuántos grupos hay, de cuántas iglesias hay, y más allá de cuáles sean sus motivaciones, sean buenas o no, sean correctas o no, la pregunta central sería la siguiente: ¿es la santidad lo que les motiva y sustenta hoy? ¿Es la predicación y la enseñanza del Evangelio y toda la Biblia lo que les motiva hoy? ¿Es hacer milagros reales y verdaderos los que les motiva hoy? ¿Es ayudar a las personas en necesidad material y económica? Porque si la motivación es haber fundado una religión basada en liturgias, sistemas, estructuras, planificaciones, programas, para estarse encerrando en lugares, para solamente dedicarse a activismo religioso, definitivamente entonces, que todo lo que hicieron entonces, más todo lo que están haciendo ahora, no está basado en Jesucristo, no está basado en el Evangelio ni en la Biblia. A nosotros no nos toca convencer a nadie. A nosotros no nos toca
cambiar a nadie. Pero las personas cristianas, verdaderamente cristianas, que son hijas de Dios, hijos e hijas de Dios, y discípulos de Cristo, verdaderamente hijos e hijas y discípulos de Cristo, deben leer más y estudiar más la Biblia, más allá de sus suposiciones y más allá de sus cosmovisiones teológicas, religiosas, denominacionales y confesionales, y orar como nunca antes han orado y pedirle a Dios que les muestre la verdad, les guíe a la verdad y les transforme a la verdad o en la verdad o por causa de la verdad. Las características de Jesús: ser santo, predicador y maestro, hacedor de milagros y alguien que ayudaba a las personas en necesidad económica o material. Ser y actuar como Jesús, de eso se trata el cristianismo. Si este mensaje te parece o te resulta de utilidad y de edificación, puedes compartirlo. Este es un mensaje de las páginas de Facebook Fundación Valores por Panamá y Bendición Urbana. Que tengas un bendecido y un exitoso día y semana para ti, tu familia, tus países y todos tus contextos. Gracias por tu atención. Por favor, comparte este mensaje si así lo tienes a bien. Muchas gracias.